Se ubicaba en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en la isla de Manhattan, en el sector denominado como el Bajo Manhattan. El World Trade Center, o en español, el Centro Mundial del Comercio, era un complejo de edificios construidos en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En ellas estaban las míticas Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Los demás edificios del complejo quedaron seriamente dañados, imposibilitando su recuperación, por lo que se decidió demolerlos. En la actualidad se construyó un memorial en honor a las víctimas de estos atentados. Además, se edificaron 4 nuevas torres para el nuevo World Trade Center. La idea surgió desde 1943, proponiéndose por primera vez un Centro Mundial de Comercio o World Trade Center para la ciudad de Nueva York. La potestad para el desarrollo de los planes de dicho centro se le otorgó a Thomas E. Dewey, que era el gobernador del estado de Nueva York, pero los planes quedaron archivados en 1949. Para las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento económico de Nueva York era inminente, aunque mucho más concentrado en la isla de Manhattan, pero la zona conocida como el Bajo Manhattan fue quedando en el olvido. Fue así como David Rockefeller, un banquero y empresario neoyorquino, le sugirió a las autoridades portuarias, que son las autoridades encargadas de toda la infraestructura regional, desarrollar el proyecto en ese sector. Se pensó principalmente un sitio sobre el río Este para la construcción del complejo comercial, pero para esto se necesitaba la aprobación de los 2 mandatarios estatales, el de Nueva York y el de Nueva Jersey. El gobernador de Nueva Jersey, Robert B. Maynard, se opuso a que el estado de Nueva York recibiera el millonario proyecto, $335 millones. Estas disputas quedaron en nada cuando Robert entregó el cargo. Para ese entonces, el ferrocarril de Hudson y Manhattan había disminuido su afluencia de pasajeros, pasando de 113 millones en 1927 a 26 millones de pasajeros en 1958. Esto se debió a los nuevos proyectos de puentes y túneles que atravesaban el río Hudson. En una reunión celebrada en diciembre de 1961 entre Austin J. Tobin, director de las autoridades portuarias, y Richard J. Hodge, el nuevo gobernador de Nueva Jersey, las autoridades portuarias propusieron tomar a los ferrocarriles de Hudson y Manhattan y transformarlos en las autoridades portuarias Trans-Hudson o PATH en sus siglas en inglés. Las autoridades portuarias también propusieron trasladar el proyecto del World Trade Center a la terminal de Hudson en el Bajo Manhattan, alegando que sería más beneficioso para los pasajeros que se movilizaban por la PATH. Es así como el estado de Nueva Jersey acepta y decide apoyar el proyecto de construcción del World Trade Center. Las autoridades portuarias escogen como arquitecto principal a Minoru Yamasaki el 20 de septiembre de 1962. Yamasaki había ideado un plan para el complejo añadiéndole 2 torres gemelas. Inicialmente cada torre tenía 80 pisos, pero para cumplir los requisitos de las autoridades portuarias debía tener mínimo 110 pisos para completar así los 930.000 metros cuadrados en espacios para oficinas. Los problemas que presentó la propuesta fue que a mayor altura se necesitaban más ascensores, lo que consume más área de oficina. Así que Yamasaki y sus ingenieros se idearon un sistema de vestíbulos especiales, 2 para ser exactos, los cuales permiten a los usuarios pasar de los ascensores expresos, los cuales hacían paradas en algunos pisos, a los ascensores regulares que se detenían en todos los pisos de una sección. Estos vestíbulos se ubicaban en los pisos 44 y 78 de cada una de las torres. Esto permitió que se pudieran apilar los ascensores sobre un mismo foso de ascensores, ganando área libre para oficinas. El World Trade Center tenía un conjunto de 95 ascensores entre expresos y regulares. El proyecto de Yamasaki
Fue presentado al público el 18 de enero de 1964. Contaba con una base cuadrada de 63 metros por cada lado. El edificio fue diseñado también con ventanas estrechas de 46 centímetros de ancho. Esto demostraba el miedo a las alturas que tenía Yamasaki, aunque también se buscaba la protección de sus ocupantes. La fachada estaba recubierta con una aleación de aluminio que se iba ensamblando a medida que las torres adquirían altura. El World Trade Center es una de las implantaciones más importantes en la estética arquitectónica de Le Corbusier. También era uno de los principales exponentes de las tendencias góticas modernistas. La compañía de ingeniería Worthington, Skilling, Helen & Jackson trabajaron para poner en práctica los diseños de Yamasaki. El departamento de ingeniería de las autoridades portuarias cumplieron el papel de ingenieros fundacionales. Joseph R. Loring y asociados, los ingenieros eléctricos. Jarros, Baum & Bowl, los ingenieros mecánicos. Tishman Realty & Construction fueron los contratistas generales del proyecto del World Trade Center. Guy F. Tozzoli, director del World Trade Department en las autoridades portuarias, y Reno M. Monti, el ingeniero en jefe de las autoridades portuarias, supervisaron el proyecto. El sistema estructural implementado para la construcción de las Torres Gemelas fue el denominado tubo en tubo. Este sistema consistía en conectar a través de unos soportes el núcleo central del edificio y los tubos internos, con los tubos externos o perimetrales que formaban la fachada de las torres. El primer tubo estaba formado por un agujero central de 27 por 41 metros. Rodeado por una malla de 48 pilares de acero separados entre sí a 1 metro. Estos pilares iban desde la cimentación hasta la cima del edificio. Se encontraban reforzados con hormigón armado, configurando así el núcleo central en el que estarían escaleras, ascensores y el cableado. Este núcleo o columna central es la que soportaría la mayor parte de las cargas verticales de la torre. Todo el perímetro que bordeaba el núcleo central fue cerrado a través de módulos secos, que eran piezas prefabricadas, cada sección conformada por 3 columnas de 3 pisos de altura. El espacio intermedio o luz entre el núcleo central y las columnas perimetrales eran libre para uso de oficinas, aunque se segmentó con pilares delgados. Tenían finas losas de entrepiso de aproximadamente 10 centímetros, las cuales descansaban sobre una lámina metálica de acero que a su vez son separados por esbeltas cerchas que se unen al núcleo central con las columnas perimetrales. Se realizó un foso de 55 kilómetros cuadrados, la cual se rellenaron con columnas de hierro de 10 metros de altura clavadas directamente en la roca del subsuelo de la ciudad. Para hacer uso de los 63.000 metros cuadrados que se debieron usar para la construcción de este complejo, se debió eliminar 5 calles y demoler 164 edificios. Durante la excavación del foso se sacaron 1.2 millones de metros cuadrados de tierra. Estos se usaron para crear 23.5 hectáreas de tierra firme a lo largo del río Hudson y pasaron a formar parte del Battery Park City en el Bajo Manhattan. Ante la demolición de dichos edificios, se debió construir una gran pared de hormigón armado. Esta pared descendía hasta la capa de roca, esto con el fin de evitar filtraciones de agua del río Hudson. Esta pared subterránea fue construida por secciones y contaba con un espesor de 90 centímetros. Al final quedó una especie de bañera que le permitió trabajar a los obreros sin ningún contratiempo. Durante el periodo pico de la construcción de la torre trabajaron aproximadamente 10.000 trabajadores. Se utilizaron 18.000 toneladas de acero, 4.800 kilómetros de cableado eléctrico, 325.000 metros cúbicos de hormigón, 300.000 metros cuadrados de cristal, 198 ascensores con capacidad para 55 personas. El acero utilizado en las torres era una aleación entre carbono y hierro.
Este material fue utilizado en el sistema de tuberías y en los aislamientos. Es un material formado por silicatos hidratados de magnesio. Si no se maneja de manera prudente, puede ser altamente tóxico. Los ascensores transportaban 40.000 empleados fijos que tenían sus oficinas en las torres, más los numerosos turistas que visitaban las torres a diario. Debido a que ostentaban el título de los edificios más altos del mundo, rápidamente su fama se extendió por todo el mundo, volviéndose un icono de Nueva York al mismo nivel del Empire State, el edificio Chrysler o la Estatua de la Libertad, apareciendo así en un sinnúmero de series y películas como Friends, Los Simpsons, Sex and the City, Los Sopranos, entre otros, siendo uno de los edificios más fotografiados, apareciendo también en innumerables postales. En 1974, el funambulista francés Philippe Petit caminó en la cuerda floja entre las torres. George Wheeling escaló el exterior de la Torre Sur en 1977. En 1983, Dan Goodwin, rescatista y bombero, escaló la Torre Norte. El 26 de febrero de 1993 hubo un atentado con una bomba, específicamente en los estacionamientos subterráneos de la Torre Norte. En este lamentable hecho murieron 6 personas. La Torre Norte queda con un daño estructural importante. El objetivo de estos ataques era desestabilizar estructuralmente la Torre Norte para hacerla caer sobre la Torre Sur y derribarla. Los nombres de las víctimas fueron colocados en un memorial, pero este quedó destruido tras los atentados del 9/11. En 1995 se celebró el Campeonato Mundial de Ajedrez. Este encuentro se jugó en el piso 107 de la Torre Sur. En 1998, un miembro de la mafia llamado Ralph Guarino intentó robar en complicidad con 3 hombres más de $2 millones que eran trasladados por un camión de la empresa Brink al piso 11 del World Trade Center. Entre las empresas que tuvieron oficinas en las Torres Gemelas tenemos el Banco de América, el Banco de Fiji, Verizon Communication, AT&T Communication, FedEx, autoridades portuarias de Nueva York y Nueva Jersey, entre otras. 5:45 am, el saudí Abdulaziz Al-Omari y el egipcio Mohamed Atta pasan los controles del aeropuerto de Portland para viajar a Boston a abordar el vuelo 11 con destino a Los Ángeles. Sería el vuelo que se estrellaría contra la Torre Norte. 7:59 am, parte el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. En ese momento el avión es tomado por 5 terroristas. Los auxiliares de vuelo consiguen comunicar lo que estaba pasando. Mientras tanto, en Nueva York es una mañana común y corriente. Nadie imaginaría lo que iba a suceder. 8:49 am, el Boeing 767 de American Airlines choca entre los pisos 93 y 99 de la Torre Norte. Los ocupantes del avión, como el personal que estaba trabajando en esos pisos, mueren instantáneamente y cientos quedan atrapados en los pisos superiores. Hasta este momento, las personas que presenciaron este hecho pensaban que había sido un desafortunado accidente en donde un avión comercial había perdido el control y se había estrellado. 9:03 am, el vuelo 175 de United Airlines impacta contra la Torre Sur entre los pisos 77 y 85. Se desmonta la teoría de accidente. La nación norteamericana está bajo ataque. Estados Unidos está frente a los peores ataques terroristas de su historia, desde los ataques de Pearl Harbor en 1941. Los bomberos reportan al menos 20.000 personas en la zona. 9:37 am. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, es atacado por un tercer avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines. En este ataque mueren 184 personas, 64 en el avión y 125 en el edificio. Los ojos del mundo están sobre Manhattan. Los colosos, símbolos de Nueva York, están heridos de muerte. Las torres arden ante la mirada impotente del mundo. 9:59 am. La Torre Sur se desploma a menos de una hora del primer impacto. Mueren al menos 800 personas. Los neoyorquinos corren despavoridos
intentando huir de la espesa capa de polvo que amenaza con tragárselos vivos. El miedo por el colapso de la Torre Norte es inminente. Miles de rostros afligidos claman al cielo porque esto no ocurra. 10:03 a.m. Aún queda un cuarto avión secuestrado. Este es el vuelo 93 de United Airlines. Los ocupantes de esta aeronave toman el control del avión y reducen a los 4 secuestradores. Se estrella en un campo abierto en Pensilvania, evitando que el avión llegara a su objetivo, que era el Capitolio, sede del Senado de los Estados Unidos. Los temores se vuelven una realidad. La torre da su último aliento. 10:28 a.m. Se derrumba la Torre Norte. 5:21 p.m. Se derrumba el edificio del World Trade Center 7 por fallas estructurales. Según los planes de Al Qaeda, era derrumbar los símbolos de poder de los Estados Unidos. Se pretendían secuestrar 8 aviones con los siguientes blancos: Torre de Sears en Chicago, el Pentágono en Washington, Pirámide Transamérica en San Francisco, el World Trade Center en Nueva York, la Casa Blanca en Washington, el Empire State en Nueva York, el Capitolio en Washington y el US Bank Tower en Los Ángeles. El World Trade Center sufrió a lo largo de su vida varios percances, como por ejemplo un incendio en 1975, los atentados de 1993 y el robo de 1998, lo que llevó a la privatización del World Trade Center. Costó encontrar un punto medio para la reconstrucción del corazón financiero de Manhattan, ya que se tenía la necesidad de homenajear a las víctimas de los atentados. En 2005, el arquitecto estadounidense Daniel Libeskind fue elegido como el proyecto maestro de la reconstrucción de la Zona Cero. También firmó la Torre 1 del World Trade Center, llamada también Torre de la Libertad, junto al también estadounidense David Child. Se inauguró en noviembre del 2014, aunque la primera piedra se colocó 10 años antes. Junto a la torre se encuentra el Memorial 9/11, con las enormes fuentes diseñadas por el israelí Michael Arad, las cuales ocupan el lugar donde estaban los cimientos de las Torres Gemelas. Alrededor de ellas se encuentran grabados los nombres de todos los fallecidos. Los retrasos de las obras fueron muy constantes, por lo que la inauguración del One World Trade Center fue en el año 2014. Las huellas de las torres los ocupan un par de piscinas con cascadas, siendo las cascadas artificiales más grandes del país, teniendo una caída de agua de 9 metros y manejando un volumen de agua de 96.841 metros cúbicos. Se usó también 8.000 toneladas de acero, superando en cantidad la que se usó para la construcción de la Torre Eiffel. Los paneles de bronce llevan grabados los nombres de las víctimas. En la piscina norte tenemos el vuelo 11 de American Airlines, atentados con bomba de 1993, los visitantes y trabajadores de la Torre Norte. Vuelo 175 de United Airlines, víctimas del Pentágono, vuelo 77 de American Airlines, vuelo 93 de United Airlines, visitantes y trabajadores de la Torre Sur, primeros en acudir a auxiliar a las víctimas. Libeskind pensó en un foso que marcara dónde estaban las Torres Gemelas, pero Michael Arad lo llamó de otra manera. Ganó el proyecto y firmó el contrato reflejando ausencia, como lo llamó, el cual se inauguró en el 10º aniversario. El flujo constante de agua por las paredes y el vacío de los nombres permiten la introspección. El museo se encuentra por debajo del nivel del suelo, dentro de los espacios vacíos que dejaron las Torres Gemelas al caer. En este museo se encuentran elementos como la última columna, restos del World Trade Center, un fragmento de la columna de acero de la fachada este de la Torre Norte, las antiguas escaleras y los cimientos. En el museo también se encuentra un espacio dedicado a las víctimas del atentado de 1993. La nueva estación del metro fue diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Se abrió al público el 4 de marzo del 2016. Reemplazó la antigua estación del PATH que fue destruida durante los ataques. Actualmente conecta con 13 líneas del metro.
Parque elevado a unos 6 metros con una superficie de 4.000 metros cuadrados, tiene capacidad para unas 750 personas. Se inauguró el 29 de junio del 2016. La esfera era una escultura de bronce fundido del artista alemán Fritz Koenig. Se encontraba en la plaza del World Trade Center. Se instaló en el Liberty Park el 16 de agosto del 2017. Aún después de 20 años, las obras en el World Trade Center continúan, falta todavía por definir la segunda torre. En 2006, el diseño fue adjudicado al arquitecto británico Norman Foster. En 2015 se desestimó el proyecto de Norman Foster a pesar de haber empezado obras. El proyecto se le da al arquitecto danés Bjarne Ingels, presentando una propuesta novedosa. Larry Silverstein dijo que el proyecto se le iba a devolver al prestigioso arquitecto británico, pero el nuevo proyecto no ha sido presentado.